Listo, perfecto. Muy buenas tardes, noches para todos ustedes. Espero que estén muy bien. Ya retomamos nuestro curso de Power BI. Ya nuestra clase 9. Nos separan aproximadamente 5 clases para... Mentiras. Bueno, incluida la clase de hoy, 5 clases. Clase 9, clase 10, clase 11, clase 12 y clase 13. Mentiras, 5 clases. 5 clases lo que nos separa para que terminemos este curso. Eh, Siguiendo con nuestro orden y temario estipulado para el curso, hoy vamos a ahondar mucho en ya de manera profunda en el modelado de datos, modelado de datos, pero en lo que tiene que ver con el lenguaje Dash, columnas calculadas y las medidas. ¿Ya? Ese era como el temario que teníamos para esta semana. Entonces, dame un segundo. Recordemos que al principio del curso se propuso esta temática. Estamos, lo que transcurre a través de la clase 9 y la clase 11 va a girar alrededor de este modelado de datos, que entendamos las bases del lenguaje Dash, que entendamos el concepto claramente de lo que es una columna calculada y una medida, para que en la clase 12, eso quiere decir la clase del viernes, podamos cerrar con el análisis de los datos, que sea el ejercicio más allá de las visualizaciones. Y por último, nuestra clase del próximo lunes, con la que cerramos el curso, se halla como tal la sustentación del proyecto. Entonces, respondiendo a las preguntas, denme un segundo que me paso a esta primera. Cuando tuvimos la clase de introducción al curso, les manifestaba que se deben de cumplir dos requisitos para poderse certificar. Son asistencia, mínimo el 80% de la asistencia, eso quiere decir que solamente haber faltado dos clases, y máximo, perdón, y evidenciar que se adquirieron los conocimientos. Entonces, para evidenciar que se adquirieron los conocimientos, se va a elaborar un trabajo. Ese trabajo, en que consiste en el que ustedes, con una base de datos propia, descargada de internet o que yo les comparta, van a realizar un visualizador a través de Power BI y me lo puedan compartir con la explicación del visualizador. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a utilizar esta plataforma que estamos utilizando nosotros, que es Jitsi. La vamos a utilizar para que ustedes se graben compartiendo su pantalla y explicando su visualizador de Power BI. Qué gráficos utilizaron, por qué utilizaron los colores, cuál fue el proceso que utilizaron para coger la data, transformarla y poder generar los visualizadores, y los insights o los análisis que ustedes ven detrás de este ejercicio de realizar el visualizador. ¿Listo? Intentar que el video no sea muy largo. El punto es que sea sucinto, en el que se explique las gráficas que hicieron, se muestren un poco cómo son interactivas, cómo se tomó esa transformación de datos a través de Power Query, que fue lo primero que vimos, qué fuentes utilizaron. Y cerrando con el análisis, que es lo que vamos a aprender nosotros en nuestra última clase, la clase del viernes, que es el tema de storytelling. Esto es lo que gira el proyecto. Entonces, tienen hasta el domingo 17 de noviembre para enviarme el video del proyecto. ¿Para qué? Para yo tener todo el 18, desde la mañana hasta que nos encontremos a las 7 de la noche, para yo ver los videos y generar mi realimentación. Como, bueno, de este video recalco esto es para mejorar, esto me gustó, darle la realimentación, y que cada uno tenga un espacio de 2 o 3 minutos para que me cuente sobre su proyecto, cómo se sintió, cómo lo aplicó, pues aparte de lo que me dice ya en el video. Listo. Este es el proyecto como tal que ustedes deben de presentar. O sea, no es solamente la asistencia, sino que antes del 17 me tienen que estar enviando los videos. Por eso fue que hoy en el WhatsApp les coloqué el sondeo de cómo íbamos. Entonces, por el momento estoy viendo que solamente cuento con 11 respuestas de los 25 que somos, en los cuales la mayoría no ha empezado, dos ya lo están realizando, y uno ha manifestado que no tiene base de datos. Con respecto a los que no tienen base de datos, yo ahora les explico cómo los apoyo en el tema. Entonces, cómo podemos ir subsanando esa situación. Pero el punto aquí es que no nos dejemos coger el tiempo. Ya en las clases pasadas hasta ahora hemos visto varios visualizadores que podemos empezar a aplicar,
Y la intención es que con el lenguaje Dash pues podamos también darle mucha fuerza. Ya te doy la palabra, Viviana. Darle mucha fuerza a nuestro visualizador para poderlo presentar. Listo. Y recordar que no es que me envíen el archivo de Power BI a mí, no, sino que me comparten un video. ¿Por qué un video? Porque una de las grandes falencias, llamémoslo de esta manera, que tiene Power BI es que yo no le puedo compartir mi visualizador a otro si yo no tengo el, el, la versión de Power BI Service, que es como la versión más potente, paga, que tiene Power BI, que me permite poder yo alojar mi visualizador en un espacio público para que las demás personas puedan verlas y yo pueda compartir el link, que es como la gran diferencia que tiene Power BI con Tableau. Tableau sí me permite compartirlo, pero ¿cuál es el problema con Tableau? Es que Tableau me permite que sea público. Entonces, si yo subo cifras de la empresa, todo el mundo se va a dar cuenta de las cifras de la empresa. O sea, ya se deja de ser una información confidencial y se vuelve una información pública. Estos son como los grandes defectos. Ambos muy buenos, cada uno con sus pros y sus contras, pero la competencia de ambos es que Power BI yo no le puedo compartir a otro mi visualizador, a menos de que yo tenga, vuelvo y repito, un perfil service, ¿no? Y con Tableau es que todo se vuelve público. O sea, si yo tengo información confidencial de la empresa, todo el mundo se da cuenta. Por eso es que es el video grabado y por eso quiero que quede también aquí la anotación en la clase antes de que empecemos para que tengamos todo este tema listo, ¿ok? Entonces, para que porfa lo tengamos en cuenta, que esa es la parte del proyecto. Luis, ¿me regalas una confirmación si quedó claro el tema del proyecto, porfa? Listo. Con esa reacción me quedo. Con el permiso de ustedes me voy a volver. Entonces, ¿qué es la intención? Es que durante estos 3 días, 9, 10 y 11, podamos explorar el lenguaje Dash. Ya vamos a hablar un poquitico qué significa el lenguaje Dash y a ahondar en temas de columnas y calculadas y medidas. Entonces, si se acuerdan bien de la clase que tuvimos el día viernes, yo les dije que habían unos temas que han quedado pendientes de justamente visualizadores. Entonces, esta es mi propuesta para estos 3 días. La intención es que el día de hoy podamos abordar explicación Dash, columna calculada y entender un poco acerca de las medidas. ¿Ok? Y empecemos nosotros a generar nuestra creación de columnas calculadas. ¿Qué los voy invitando mientras yo voy hablando? Porque al principio voy a hablar mucho, que necesito que me presten atención. Porque esa es la base para que ustedes puedan llegar a entender, eh, bien el concepto de Dash y ustedes puedan realizarlo. Entonces, porfa, a pesar de que yo esté hablando, los necesito muy atentos para que me puedan responder. Pero mientras eso sucede, porfa, vayan abriendo el Power BI. El Power BI con la última base de datos que trabajamos, que fue la que tenían 6 bases de datos y en la cual nosotros realizamos las relaciones y que lo hicimos entre todos, ¿se acuerdan? Que fue la, la base de datos de ventas de 2018. Esta fue la última base de datos que nosotros trabajamos con Power Query, hicimos como toda la trazabilidad. Los que estén en computador, por favor, váyanlo abriendo. Yo ahora confirmo quiénes están con el computador para que volvamos a funcionar como trabajamos el viernes, ya que muchas personas están conectadas desde el celular, entonces yo solamente estaría pendiente de las reacciones de las personas que estén en computador, ¿ya? Porque no me sirve de nada que me reaccione alguien que está de celular, porque pues yo confirmo es que si ya se hizo la acción. Entonces pues obviamente los de celular pueden estar viendo, obviamente nos siguen la idea de la clase, luego ven la grabación con más profundidad, pero mi atención va a girar en especial, perdón, a aquellas personas que están desde computador para saber si todo lo que yo voy haciendo ustedes ya lo han realizado. Entonces, partiendo de ese punto, voy a empezar con la explicación de Dash, columna calculada de medida, ya profundamente. Nosotros ya habíamos visto un poco en modelado 1. ¿Ya? En este caso ya estamos empezando a ver el modelado 2, como en la partecita un poco más avanzada. ¿Y qué espero yo? Que entre mañana podamos sacar creación, sigamos con esta creación de columnas calculadas y nos metamos con medidas para que en la clase del jueves gire alrededor de lo que nos quedó pendiente. ¿Qué nos quedó pendiente? Visualizador de esquema jerárquico, formato condicional de campos, personalizar temas y múltiplos pequeños. Esto fue como lo que nos quedó pendiente. ¿Listo? También aquí quedaría faltando filtros
que eso también sería importante. Voy a colocarlo por acá para que no se me olvide. Filtros, pero yo pienso que con esto ya el tema de visualización queda como perfecto. ¿Listo? Entonces esta es la temática que vamos a estar tratando nosotros durante la clase de estos 3 días, esperando poder avanzar hoy en las dos que están marcadas de color rojo. Listo. Dale un segundo, por favor. Y quiero ver cómo van los votos. 15 de 31. Listo. Me tranquiliza que al menos hay 4 que van en eso. Perfecto. Ahora sí, a lo que nos truje Chencha. Empecemos con la explicación. Dash. Dash es... Yo les invito a ustedes que cuando puedan miren ofertas de analista BI, o sea, analistas de Business Intelligence, es decir, de inteligencia de negocios, que publican en Empleo, Computrabajo, LinkedIn, y notan que sí, se necesitan muchas personas que conozcan de Power BI, pero la profundidad no es tanto crear gráficos, visualizadores. Como notamos, si nosotros tenemos unos datos y queremos averiguar una información, se vuelve intuitivo cómo poderlo realizar. Aquí el reto es nosotros generar análisis que no nos los dan los datos directamente. Hay datos en los cuales, bases de datos en los cuales los datos no están, pero que con los mismos datos los podemos sacar. Y eso es lo que en gran medida diferencia Power BI de Tableau o de otros visualizadores como Data Studio, Google Data Studio, que es poder generar esos análisis. Y lo que potencializa Power BI es el lenguaje Dash. ¿Ya? Cuando ustedes vean Dash, la palabra Dash significa Data Analysis Expression, es decir, son expresiones que permiten el análisis de la información, de los datos. Entonces, este es un lenguaje propio de el ecosistema Microsoft que predomina tanto en Power BI, Power Pivot y Analysis Service. Power BI, programa que estamos viendo, y Power Pivot es uno de los programas que son complementarios a Excel que nos permiten poder manejar información grande a través de tablas dinámicas. Es un complemento de Excel. Es decir, que es un lenguaje que permite como realizar análisis, poder realizar, sacar información o transformar los datos para que nos permita conocer más allá de los datos o esa información que es necesaria y precisa para nosotros poderla conocer. Y Dash manda la parada es porque a través de este lenguaje nos permite hacer muchas cosas. En cualquier curso que ustedes puedan llegar a ver de Power BI, van a notar que la gente, los personas o los profes o el conferencista pone las bases de Dash, o sea, las explica. Porque para la creación de fórmulas complejas y complejas hay que tener unos buenos cimientos porque no es sencillo. Ustedes pueden encontrar hasta videos en YouTube explicando una sola fórmula compuesta de Dash en el que se puede dar 20, 30 minutos explicándola. Porque eso es lo bueno, se vuelven tan complejas que permiten sacar unos buenos análisis, pero hay que entender la sintaxis, que es la parte en la que vamos a entender el día de hoy. Entonces, con lo que respecta a este curso es dejar esas bases para que ustedes entiendan, ok, Dash me permite hacer esto y estas son las bases. ¿Por qué es importante hablar de Dash? Porque por allá, cuando nosotros estuvimos viendo las relaciones, y yo les dije, hay unas tablas que no tienen información completa no tienen un dato completo como las ventas totales, necesitamos crear una columna calculada. Entonces yo les mostré a ustedes cómo colocan acá en columna calculada y van a decir precio total es igual, seleccionan la tabla, invocan la tabla y luego el atributo que está en la tabla. Entonces sería ventas y el atributo sería cantidad y lo multiplican invocan la tabla otra vez ventas, pero con el precio unitario. El hecho de construir ese dato, ese código, eso es un lenguaje Dash. Entonces, entendemos que para poder que funcionen tanto las columnas calculadas como las medidas,
necesitamos entender Dash. Es el lenguaje que nos permita realizar esos cálculos. Entonces, importantísimo que entendamos bien Dash para que podamos entender de una manera más profunda columnas calculadas y medidas. Listo. Primero vámonos con las definiciones. Cuando yo hablo sobre columna calculada, recordamos que habíamos visto que en nuestro visor está toda la base de datos. Recordemos que la base de datos tiene registros y esos registros están identificados por filas y las columnas son los atributos de la base de datos y que en ocasiones tenemos datos faltantes que son importantes para el negocio conocerlos. En este caso se crea una columna calculada. Como para hacer clara la explicación y que esto no se vuelva solamente algo monótono, déjenme un segundo. Yo les dije que fueran abriendo el archivo. Dame un segundo, yo lo abro para que nos podamos entender con los datos. Pienso que de pronto así es mucho más sencillo entendernos con los datos. Esperemos que cargue. Porque yo pienso que así con los datos mucho más sencillo podernos hacer entender. Profesor, qué pena. ¿Abrimos el archivo del viernes? No, el archivo del viernes no es. Este fue el último con el que nosotros trabajamos, que tenía 6 bases de datos, que tenía la base de datos de proveedores, de vendedores, de ventas, de zonas, de categorías. Esa es la base de datos con la que vamos a trabajar hoy, con la última que nosotros exploramos. Esa es la que necesito que tengan abierta. Por eso les decía que es importante que ustedes que fueran guardando cada uno de los informes que nosotros íbamos realizando porque yo les dije, estamos aprendiendo cómo realizar conexiones, cómo utilizar Power Query, pero aquí lo importante es qué vamos a hacer luego con esos datos. Entonces aquí es donde vamos a aprender a utilizarlos. Un segundo que todavía sigue cargando, está lentico. Y eso es el que necesito que ustedes también vayan teniendo abierto. Me está terminando de cargar. Bueno, mientras eso termina de cargar, puedo ir abriendo esto. No, vendedores no era, perdón, era informe de ventas. Sí, para no detenerme por la lentitud de Power BI, no. Buscamos opciones. Segundo que todo se me puso lento. Ley de Murphy. Todo estaba funcionando bien. Y todo lo que puede llegar a tender a fallar, falla. Entonces aquí hay ingreso, pero eso era lo que no necesitaba. Sino que necesito es el de informe de ventas. De pronto esto de Spotify ya sé que mientras abre Power BI, entonces esta es la base de datos que nosotros estábamos manejando desde Power BI, la base de datos de informe de ventas. Era una de las 6 bases de datos con las cuales contaba. Entonces, como les decía, acá nosotros tenemos qué cantidad se vendió de cada uno de los productos. Este ID de producto está relacionado con otra base de datos que tiene el ID de producto
y la intención es que nosotros podamos conocer el total de cuánto fue la transacción. Y en este caso, para esta base de datos haría falta que tengamos nosotros cuál fue el precio de esa cantidad que nosotros vendimos. Es decir, que para hacer ese cálculo nos hace falta tanto la columna de la cantidad y adicionalmente nos hace falta poder realizar el cálculo. Esto es lo que nosotros vamos a hacer con Power BI y esto es lo que se conoce como una columna calculada, en el cual hace falta una información dentro de la base de datos y nosotros la vamos a crear. Ojo, no vamos a alterar esta basecita de Excel sigue siendo exactamente igual, sino que dentro del mismo modelado, dentro del mismo modelo de, de datos de Power BI es donde vamos a crear esa columna. Un segundo, ya termino de cargar. Está lento. Entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar. Denme un segundo. Yo detengo porque hoy le dio por estar lento. Alguien activó el tablero otra vez. Dios mío santo, ¿por qué se ponen a jugar con la plataforma? Porfa, recuerden lo que les dije, no cacharren, porque luego la grabación va a salir con eso. Entonces sí, ya la grabación no sale con la pantalla mía, sino que va a salir ese tablero. Entonces sí, porfa, pedirles de que no jueguen con eso. O sea, si están acá en la plataforma, están conmigo, porfa, no jueguen con la plataforma porque si bien, como saben, es un código abierto, entonces puede presentar fallas. Mientras por acá, yo voy buscando Power BI. Ahí está ejecutándose otra vez. Perfecto. Bueno. No sé qué saldría otra vez del tablero. Pero porfa, sí. No se pongan a cacharrearle a la, a la plataforma, porque si bien es código abierto, también ahí me ponen a mí en dificultades porque luego la grabación no sale bien. Listo. Entonces, esto es una columna calculada. Esto es una columna. Entonces, lo que nosotros vimos, las columnas calculadas, es eso, es poder agregar a nuestro modelado de datos la posibilidad de generar cálculos adicionales que, que integre las relaciones que nosotros tenemos en una base de datos con una central. Francisco, cuéntamelo todo. ¿Qué pregunta tienes? Profe, ¿cómo está? Buenas noches para todos. Yo sigo viendo como lo que activaron. Les dije. Les dije. Y el problema es que no es fácil. Yo estoy presentando mi pantalla. Con eso les digo todo. No, No es pero fácil. se ve. Sí, Profe, se se ve ve el el tablero que tablero. activaron. Sí, se ve el tablero que activaron. Sí, no. Mis estimados sí son bien inquietos. Qué bueno que así fueran para realizar el trabajo y el proyecto rápido. Pero son bien inquietos. Y el problema es que no tengo poco que identificar como para decir, compañero, activó el tablero. Y el problema es que eso quiere decir que a pesar de que yo esté presentando pantalla, la grabación va a quedar es con el tablero. Ahora sí, profe, ya se está viendo el documento que usted está compartiendo. Sí, pero me sigue saliendo el comentario de que el tablero está activo. Entonces esperemos que no siga presentando dificultades. Ustedes de todos modos me van diciendo porfa si se vuelve a aparecer el tablero, listo. Y porfa los demás no cacharren la plataforma, porfa, de por sí ya está con dificultades, ahora nosotros cacharreándole. Entonces listo, en este caso, columnas calculadas. Vamos a agregar una columna nueva en el cual
se hace un respectivo cálculo, una suma, una resta, una multiplicación, una división, un promedio, que ejecuta una operación matemática y queda directamente en la base de datos. Quédeme en un segundo, yo veo si ya está reaccionando Power BI, porque si quiero mostrárselos con el cálculo que nosotros habíamos generado. Démosle cargar solito. Entonces, nosotros cuando habíamos utilizado esta base de datos en su momento hicimos una columna que era el cálculo del precio total en la base de datos, perdón, en la base de datos que nosotros utilizamos el viernes, disculpe, habíamos aprendido a realizar una columna calculada para el precio total. La intención es que lo podamos realizar en esta y que podamos repasar el tema de las columnas calculadas. ¿Qué es el punto? Y yo quiero como que quede dentro de la grabación, y disculpa la interrupción de lo del tablero. Es, cuando nosotros utilizamos una columna calculada, nosotros lo que hacemos es llenar de más memoria ocupada o de procesos a nuestro modelo de Power BI y igualmente y proporcionalmente a la máquina, es decir, al computador en el que estemos realizándolo. ¿Por qué? Porque él va a coger fila por fila y va a realizar el cálculo que nosotros le estemos haciendo, una suma, una multiplicación, una división, un promedio, todo, máximo, mínimo, cualquier operación matemática que estemos realizando o de análisis va a arrastrar memoria y lo va a generar directamente sobre el modelo de datos. Entonces, positivo es que sí, vamos a tener la información, la vamos a poder ver, pero con respecto a las medidas, que es el otro punto, son estos mismos cálculos que los realizamos, pero nosotros no los vemos, sino que la máquina sabe que tiene que realizar ese cálculo, que en su momento yo les dije a ustedes como la suma de todas las cantidades. Eso es una medida, algo que en su momento nosotros no estamos viendo el cálculo, pero en el momento que nosotros lo requiramos para realizar una visualización, ese cálculo va a suceder. ¿Qué es positivo? Positivo es que en la memoria solamente se afecta o vamos a tomar memoria cuando ejecutamos la medida. ¿Ya? No es como la columna, que es así ya carga la memoria con ese proceso que tiene que ejecutar, sino que la medida está en la orden y se ejecuta y toma memoria cuando nosotros la ponemos realidad. ¿Listo? La intención es que en la explicación tanto de Dash como de columnas y medidas entendamos cómo se realizan y cuál va a ser la diferencia o en qué momento vamos a tomar la decisión nosotros de cuándo utilizar una columna calculada y cuándo utilizar una medida. ¿Ya? Las medidas, vuelvo y repito, son las que más se utilizan. Las columnas calculadas son importantes, sí, en el momento que nosotros sí o sí necesitemos tener nuestros datos para poderlos visualizar. Pero lo que más se mueve en el mundo de las visualizaciones intermedias y avanzadas con Dash es manejarlo a través de medidas. Pero como yo les he dicho a ustedes a lo largo de este curso, para poder correr, pues tenemos que caminar. Vamos a empezar a entender de fondo los que son las columnas calculadas para poder así empezar a realizar medidas. Listo. Entonces, en este caso, esa es una de las bases de datos que nosotros manejamos dentro de esas ventas. Acá está, perfecto. Esta fue la última base de datos que nosotros estuvimos trabajando, que hicimos nuestra integración por Excel y pasamos por Power Query, etc. Esa es la base de datos que, si no estoy mal, creo que era en la zona de vendedores, que algunos los habían arrastrado con error, que no habían convertido la fecha de ingreso y la fecha de nacimiento a fechas, y que aparecían dos columnas sin nombre. ¿Ya? Entonces, para que recordemos esas clases que nosotros justamente estuvimos hablando sobre modelado 1 en el tema de relaciones, para que por favor revisemos si esta es la base de datos con la que estamos trabajando, que tenía 6 bases de datos en total. Entonces, vámonos a, bueno, estas hojas de datos de acá, en la presentación, esta es la base de datos que se llama informe de ventas. Aquí está consignado el número de la factura, cuándo se elabora esa factura, la cédula del vendedor que realizó esa venta, la zona en la cual se vendió el producto, nosotros el ID del producto. Este ID del producto, ¿se acuerdan? Que vuelvo a pasar a Power BI. Nosotros tenemos unas relaciones. Un segundo que nos muestre la relación. Y que nosotros habíamos relacionado perfecto. Entonces acá tenemos nuestro informe de ventas. Este informe de ventas tiene
un ID de zona que está acá. Nosotros tenemos una zona que está relacionada con la zona y esa zona está relacionada con una categoría. Tenemos también una cédula de vendedor que también están relacionadas en las dos. Mira, acá tenemos el de zona, tenemos el ID la cédula del vendedor y tenemos un listado de productos que ese a su vez está relacionado con unos proveedores. Hay una relación. Entonces, cuando nosotros vemos esta base de datos que tiene que ver con las informe de ventas, es donde nosotros empezamos a identificar que nos hacen falta datos para poder sacar cálculos, ¿ya? Nosotros sí, efectivamente podemos llegar a tener un ID de producto y ese ID de producto corresponde a uno de los productos que nosotros tenemos en listado de productos, efectivamente. Y que esta zona pertenece a una de las zonas que nosotros tenemos en nuestra base de datos, zonas y categorías. Esta información y que la cédula del vendedor sale obviamente de nuestra base de datos de vendedores. Entonces nosotros conocemos esa información. Sabemos que tenemos esos datos dentro de otras bases de datos, pero no la tenemos aquí en nuestra base de datos principal. Eso en cuestión de relaciones es lo más sano, que cada información que tenga una segregación siempre sea una base de datos por fuera. Pero al entender que existen unas relaciones y al entender que tenemos esta base de datos, es donde nosotros empezamos a realizar el análisis y a entender cómo se generan las columnas calculadas y las medidas. Las columnas calculadas lo que hace es coger los registros. Por ejemplo, acá vemos el registro 1 de la venta 1, que lo tenemos marcado de rojo, en el cual esta factura 1 se vendió el 20 de octubre del 2018, la vendió esta persona, la vendió en esta zona, vendió este producto con esta cantidad y pagó a través de bono de regalo. Entonces, si yo genero otra columna y voy a colocar, por ejemplo, valor transacción o valor total, yo tendría que tomar esta cantidad y dentro de este ID de producto buscar cuánto cuesta este ID de producto para poder que nos realice la multiplicación. Y en cada uno de los registros, dentro de la celda que vamos a inventar o vamos a crear, va a estar cada uno de los resultados de esa operación matemática. Eso es una columna calculada. A cada uno de los registros de la base de datos va a aparecer la información o el dato que nosotros requerimos. En cambio, la medida me implica unos movimientos mucho más amplios y la que nosotros aprendimos a hacer en nuestra clase pasada fue como decir, ok, cójame todas las cantidades y súmemelas, hacerme una operación. Pero no significaba que acá abajo me iba a aparecer, vendió tantas unidades. No, él tenía el cálculo y si nosotros queremos mostrarlo a través de un visualizador, lo podemos realizar. Entonces, la columna calculada implica que se vea dentro de la base de datos el cálculo que realizamos. En cambio, la medida implícitamente está, más nosotros no vemos el resultado hasta que lo aplicamos a una base de datos. Entonces, en este caso hay que entender puntos muy importantes frente a lo que es la memoria, ¿ya? Power BI es un programa que corre muy despacio con 4 de RAM y a medida que va subiendo la RAM, pues se vuelve más generosa en su rapidez o en la facilidad de podernos funcionar sin ninguna dificultad. Entonces, al entender que no todas las máquinas pueden ser que no tengan 2, pueden ser que que tengan 4, que tengan 3 de RAM, o que tenga 4 y 5 de RAM, pero que tenga más programas funcionando a la vez, como yo en este caso, que tengo Chrome con Jitsi que está grabando, más tengo el WhatsApp abierto para ver lo que ustedes me van diciendo por interno, más yo presentando PowerPoint, más Power BI. Cuando se tienen tantos procesos a la vez dentro de nuestra máquina, es donde nosotros como usuarios de Power BI y expertos en datos, la intención es que obviamente empecemos ya a montarnos en el bus de que estamos teniendo un conocimiento en datos importante que no lo tiene cualquiera, es cómo vamos a manejar el tema de la memoria. Si nosotros creamos columnas calculadas, nosotros estamos empezando a crear espacios de memoria. Estamos empezando a utilizar esa memoria para que físicamente se me aparezcan los resultados de ese cálculo. Entonces, se recomienda que para este tipo de gestiones en bases de datos se priorice en qué momento debe haberse una columna calculada y en qué no. Entonces, si nosotros sí o sí para una visualización o para generar de ahí una base de datos, es necesario que conozcamos el cálculo que vamos a realizar,
tomamos la decisión de columnas calculadas. ¿Qué es lo importante? Es que no existan muchas columnas calculadas. Es decir, no, voy a hacer 4, voy a hacer 5, voy a hacer 6, voy a hacer 3 columnas calculadas. Eso ya empieza a generar una lentitud frente al tema de memoria y dependiendo qué datos tiene, porque pues obviamente Power BI nos ayuda para recoger grandes cantidades de datos. No estamos dependiendo de un Excel que tiene 1000 registros, sino que estamos cogiendo bases de datos CSV que pueden tener 1 millón, 2 millones, 3 millones de datos. Entonces obviamente si tenemos tantos datos y tenemos una columna que a cada registro tiene que hacerle una operación, imagínense 4 millones de operaciones, pues obviamente eso nos va a consumir mucha memoria. Entonces, la invitación acá es que cada vez que nos enfrentemos a una base de datos, tenemos que analizar qué tan necesario es poder realizar las columnas calculadas. Como les dije, las vamos a aprender para que sea la base de nuestras medidas, pero en ocasiones las vamos a necesitar. Y que ustedes tengan la conciencia en, ok, el computador que van a ver esas visualizaciones tiene más o menos esas características, entonces voy a decidir qué tantas columnas calculadas voy a crear para mi modelo de datos y qué otras puedo realizar en medidas para no afectar tanto el rendimiento de mi equipo. Entonces es importante tener en cuenta en temas de rendimiento el utilizar las columnas calculadas. Entonces aquí lo importante, antes de empezar a generar hablar del lenguaje Dash, es poder entender que si tenemos una base de datos tenemos un modelo con varias bases de datos, es necesario que existan relaciones entre esas bases de datos. Es necesario que esa información sea coherente y que cada una esté conectada dentro del mismo modelo. ¿Por qué? Porque permite que los análisis fluyan de la mejor manera y que el punto en ser interactivo no flaquee tanto, sino que todo corra de la mejor manera. Entonces acá es importante, y por eso terminamos la clase pasada que hablábamos de modelado, con el tema de relaciones. Es necesario que existan las relaciones. ¿Hay parte del lenguaje Dash que nos permite poder hacer análisis sin relaciones? Sí. Que justamente hay uno de esos que espero que les pueda poderles enseñar. Pero sí, la Dash en algunos casos nos permite poder generar fórmulas, por decirlo de alguna manera, de bases de datos que no estén relacionadas. Pero la intención es que nosotros siempre busquemos que nuestras bases de datos estén relacionadas. Entonces, si esas bases de datos están relacionadas, podemos hacer visualizaciones entre diferentes tablas. ¿Listo? Podemos realizar tanto nuestras columnas calculadas como nuestras medidas. Pero antes, vuelvo y repito, antes de que empecemos a caminar, gateemos. Empecemos a entender que podemos realizar visualizaciones entre tablas diferentes. Entonces aquí es donde yo vuelvo a abrir Power BI. En este caso les pido por favor que me presten atención. Y porque aquí más allá que ustedes lo hagan, este punto que justamente voy a explicar, no es necesario que ustedes lo hagan, pero sí necesito que me entiendan lo que yo quiero explicar. En la clase pasada aprendimos que las tablas nos ayudan a mirar datos, ¿cierto? Entonces voy a colocar esta tabla por acá, porque quiero que hagamos el análisis siguiente. Ok, ¿qué quiero en este análisis? Quiero que primero miremos nuestras bases de datos. Entonces tenemos una base de datos que tiene zonas. Entonces cada una de las zonas, aunque yo mejor me paso vista de tabla para que sea mejor, tiene una zona. Entonces vemos que en zonas hay un número de zona y esa tiene una categoría de zona. Ahora, si nos vamos a donde dice categoría, bueno, y obviamente cada zona tiene un nombre. Si nos vamos a categorías, notamos que tenemos una categoría zona, que azul 1, azul 2, azul 3 es lo mismo que tenemos acá, mire, azul 1, azul 2, azul 3. Esta información que está acá es la misma que está acá, por eso están relacionadas. Que a cada categoría le asignamos un punto de venta, pero tiene un descuento. Bueno, esta parte de aquí, yo aprovecho y la organizamos. Recordemos que esto debe estar en porcentaje. Esperemos que cargue. Entonces, notamos que existen unas zonas en las cuales nosotros estamos vendiendo y esas zonas tienen una categoría y que esa categoría también está unida por un descuento. Esa categoría cuenta con un descuento. Listo, acá ya están porcentajes, aunque le voy a dejar 0 decimales. Perfecto. Entonces notamos que entonces existe un descuento dentro de esa categoría. Necesitamos analizar bien nuestra información para saber qué es lo que vamos a hacer.
y vemos que justamente dentro de nuestra venta tenemos relacionada en qué zona fue vendida. Es decir, que solamente con tener este dato yo puedo saber cuál es el nombre de esa zona, puedo saber a qué categoría corresponde, y si yo sé a qué categoría corresponde, puedo identificar qué descuento tiene. Entonces ven que todas las bases de datos empiezan a tener relación. Eso es lo importante. Vemos que acá tenemos un ID de producto. Entonces lo mismo con ese ID de producto, yo tengo una base de datos que es de proveedores. Entonces tengo un listado de productos y proveedor. Vamos listado de productos. En el listado de productos me va a decir la cantidad por unidad que tiene ese producto y cuánto vale ese producto, cuánto cuesta. Entonces estos son como los dos datos más relevantes, que tiene esta base de datos y vemos que están unidos por el ID producto. Y si nos vamos ahora donde dice proveedor, ya notamos que ese ID producto ya tiene un nombre. O sea, el nombre se encuentra en proveedor, pero el precio se encuentra en listado de productos. Y vemos que este producto corresponde a un proveedor en específico y ese proveedor corresponde a una categoría en específico de ese proveedor. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos entonces en cuenta. Y por último, también dentro de nuestro informe de ventas, tenemos la cédula del vendedor, que ese también es relacionado con nuestra base de datos de vendedores, en el cual tenemos fecha de nacimiento y fecha de ingreso. Segundo que ahí está cargando. Tenemos fecha de nacimiento y tenemos fecha de ingreso, en el cual, entonces, con esta información que tenemos en informe de ventas, podemos hasta sacar cuándo ingresó el colaborador o qué nombre tiene. Entonces vemos que todo está relacionado. Pero ¿qué es importante de saber que tenemos estos datos y que están relacionados? Al estar relacionados, yo puedo tomar cualquier ítem de la base de datos y empezar a generar análisis. Y para poder estar seguro de ellos, voy a hacer el siguiente ejercicio para que analicemos que independientemente que yo esté cogiendo información de bases de datos diferentes, siguen teniendo relación y no me están mostrando datos equívocos. Entonces, en este caso, en esta primera tabla, lo que yo voy a hacer es mover informe de ventas y veo que hay un ítem que tengo que se llama ID de producto. Recuerden, esto no lo tienen que hacer ustedes, solamente quiero hacerme entender frente al tema de las relaciones. Esto ustedes no lo tienen que hacer, solamente prestenme atención. Voy a bajar a columna hacia el ID de producto. Acá vamos a tener entonces todo un listado de un ID de productos. Y adicionalmente de tener el ID de productos, yo voy a bajar a ese ítem también la cantidad. Es decir, cuánta cantidad vendí de ese producto. Y lo voy a bajar acá donde dice cantidad. Listo. Entonces tengo un ID de producto. Recuerden que los ID de productos están relacionados con el nombre y el precio. Yo quiero que tengan eso en mente. Lo único que voy a hacer acá es subirle el tamaño para que ustedes lo puedan ver bien. Listo, con 13 yo creo que queda perfecto. Ok, entonces acá tenemos dentro de nuestra base de datos de informe ventas, estoy sacando el ID de producto con el número de la cantidad. Ahora, copio este visualizador, lo pego a un lado. Perfecto. Y en este lo que yo voy a hacer, voy a quitar estos dos. Ahora ya no voy a utilizar el de informe de ventas, sino que me voy a ir al de listado de productos. Ah, no, perdón, es a proveedor donde está el nombre. Y voy a coger el nombre de producto. Y lo voy a colocar acá. Y con el nombre de producto acá, vuelvo a mi informe de ventas y voy a sacar la cantidad. Listo, perfecto. Entonces tengo el ID de producto, perdón, el nombre del producto y tengo la cantidad. Y ya, por último, voy a volver a copiar la base de datos. Control C. Control V. Necesito cogerla. Control C, Control V. Ahora sí. Voy a correr esto por acá. Voy a correr esto por acá. Y voy a correr esto por... Ah, espérate que toqué un producto. Listo.
Y eso lo voy a colocar por acá. Listo. Pero a este voy a borrarle otra vez los dos ítems. Uy, espérate. Toqué el que no era. Es este de acá que voy a borrar. Listo. Borro estos dos. Ay, me borró el que no era. Ahora sí estoy sobre este. Ahora sí. Y sobre este voy a bajar otra vez el ID de producto. No, primero bajar el nombre del producto, que se lo tenemos en nuestro proveedores. Voy a colocar el nombre del producto, el ID de producto donde está aquí y el ID de producto que utilizamos en el informe de ventas. Perfecto. Entonces quiero que noten el análisis que voy a hacer. En este, que fue el último que hice, tengo el nombre del producto, tengo el ID de producto que yo lo identifico en mi hoja de proveedor y tengo el ID de producto que lo identifico en mi hoja de informe de ventas. Entonces notamos que para el mismo producto siempre hay un mismo ID, por eso están conectados, por eso es una relación de 1 a 1. En esto no hay ningún tipo de problema. Y entonces entendemos que comparten un mismo ID. Es lógico, pero es necesario verlo para poderlo entender. Y en este caso voy a colocar un ejemplo, voy a organizarlo por suma de cantidad, tanto en esta tabla como en esta tabla. Entonces notamos que dice que aquellos que tienen, recordemos que estas dos son dos bases de datos y de tablas diferentes, lo único que comparte es la suma de la cantidad, pero el nombre de producto yo lo saqué de la base de datos de proveedor y ese ID de producto con la cantidad lo saqué del informe de ventas. Entonces vemos que el que tiene mayor cantidad vendida fue crema de chocolate con 925 y en esta base de datos vimos que el 25 tiene la misma cantidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el ID 25 corresponde a crema de chocolate. Y aquí es donde nosotros organizamos la base de datos y vamos a identificar si eso es cierto. Bien, me voy al 25 y efectivamente la crema de chocolate y nueces es el ID 25 y notamos que sí tienen la misma cantidad. ¿Qué quiero llegar con esto? ¿O cuál es el análisis que hay detrás de esto? Es que independientemente que yo coja datos de diferentes tablas, si esas tablas están relacionadas, Power BI lo va a entender y me va a mostrar los datos. Porque notemos, aquí en el informe de ventas en ningún lado está el nombre del producto. Pero el hecho de que estén unidos por algo que se llama ID es lo que le va a permitir a Power BI decir, ok, listo. Él me está diciendo ese nombre de producto y lo voy a relacionar con la cantidad. O sea, genera esa conexión de entendimiento solo. Porque estas bases de datos están unidas entre sí. Eso es como lo importante de que existan esas relaciones para que Power BI pueda generar los gráficos y los análisis desde diferentes perspectivas. Entonces quería como explicar esto primero. Lo voy a eliminar. No, mientras lo voy a dejar porque de pronto uno nunca sabe. Entonces el punto es ese, es entender que independientemente que sean 6 bases de datos, por el simple hecho de que yo las tenga unidas, yo puedo realizar análisis entre ellas. Y nosotros ya lo vimos con el de las visualizaciones. Creo que alguien volvió a activar el tablero, me pareció. ¿Me pueden confirmar? ¿Cómo le he preguntado? Si volvieron a activar el tablero o no. No, yo no lo estoy viendo. Ah, me está viendo a mí. No, profe, está el Power BI suyo abierto. Ok, perfecto. Es que pensé que otra vez habían abierto el tablero porque me salió un mensaje emergente. Listo. Entonces, ya vimos nosotros de visualizaciones. Voy a coger este gráfico circular. Lo voy a poner por acá a un ladito. Y voy a hacer una visualización utilizando diferentes tablas. Entonces voy a decir que en la categoría, en zonas. ¿Se acuerda que nosotros teníamos unas zonas? Entonces quiero coger que la leyenda sea el nombre de la zona. Recuerda que cuando hablamos de leyenda es como quiero que se me pinte la torta.
Entonces, quiero que la leyenda sea el nombre de la zona y quiero ver cuál fue la zona que más vendió. Entonces me voy a informe de ventas y saco cantidad y lo agrego en valores. Entonces, si notan, a pesar de que son dos bases de datos diferentes, una es la base de datos zonas y la otra es informe de ventas, no importa que sean dos tablas diferentes, yo puedo interactuar entre ellas, siempre y cuando estén relacionadas. Y eso es lo que quiero que quede claro para el tema de las columnas calculadas. Para poder que todo se unifique de la mejor manera, yo puedo interactuar a través de tablas siempre y cuando estén relacionadas. Y mire que aquí ya tengo entonces el dato y puedo sacar el resumen tranquilamente que la zona que más se mueve en tema de ventas es UTP y la que menos se mueve es Incumbalar. Y eso lo podemos notar aquí nosotros a través de este gráfico de tortas. Entonces, lo importante es, y lo que quiero que quede detrás de este análisis, es que nosotros podemos interactuar entre tablas siempre y cuando estén relacionadas. Continúo en la presentación. Ok. Entonces, teniendo en cuenta el análisis que acabamos de hacer, esta de aquí es de nuevo nuestra base de datos de ventas, ya, pero obviamente desde la perspectiva de Power BI. En este caso, todos pueden opinar, hasta los que estén por celular, los que estén pendientes acá de la clase. Si ustedes miran esta base de datos, que es la base de datos de informe de ventas con transacciones, ¿qué columnas le hacen falta? ¿Cuáles son esas columnas que para el negocio son importantes saber y que ustedes consideran que le hace falta? Los escucho. Francisco, cuéntamelo. El total de cantidad de productos. Total de cantidad de productos. Pues aquí por esta transacción que es la 1 nos dice que se vendieron 155. Entonces, otra columna que diga esa cantidad o qué me quiere de pronto decir. Sí, como el total de todos los productos pues, que tengan vendidos. Ok, pero yo creo que esa más que todo podríamos utilizarlo como una medida, pero aquí una columna que yo quiera crear, porque estoy diciendo qué columnas faltan. ¿Qué columnas crees que me podría faltar acá que es necesario saber? Si yo te digo, mira, estas son las ventas, ¿tú qué me puedes decir? Uy, ¿qué hace falta, Francisco? Ah, ok. ¿Qué consideras tú de pronto que puede hacer falta? Los productos, ok, bueno, sí. Ese de los productos, Catalina, ¿por qué crees que es importante conocer los productos? Si para una visualización ya vimos que yo puedo coger los productos de la tabla proveedores y hacer mi gráfico que quiera. O sea, no necesito que estén relacionados obligatoriamente. Entonces, el precio del producto vendido. Me gusta esa, que creo que es el total de ventas que también dice Tomás. Es decir, saber este producto cuánto cuesta y adicional y multiplicarlo por lo que se vendió para que me dé el total de la venta. Listo, perfecto. ¿Qué otros consideran ustedes, según lo que ya hemos analizado, puede hacer falta para poder relacionar en esta tabla? Entonces yo propongo 3. Precio total del pedido, valor del descuento, valor por unidad. Ese lo podemos sacar de nuestra base de datos, Luis. Mira, el valor por unidad lo encontramos acá en listado de productos. Voy a ir a la visión de tabla. Y voy a tocar el de listado de productos. Creo que ahí es donde está. Mira, el precio por unidad. Aquí lo podemos sacar. Entonces, si ya lo tenemos en otra tabla, pues no tiene, entre comillas, como sentido llevarlo a otro lugar. Porque si yo quiero hacer una visualización como lo mostré acá, simplemente yo cojo ese ítem y lo llevo a la visualización. Porque sé que hay una relación, entonces no hay ningún problema. Sino que en esta base de datos, que es la base de datos ventas, hace falta insight, que era lo que yo decía, y lo que dijo Rocío y lo que dijo Tomás. Listo, ok, acá me está mostrando, en el informe de ventas me está mostrando, ok, cuántas cantidades se vendieron, pero no sé en total cuánto fue la transacción. En esta venta 1, cuánto en total se vendió. Entonces ese sería un punto. El valor del descuento, porque recordamos que
por cada zona está relacionado a un descuento. Entonces yo quiero saber para esta zona 3 cuál es el valor del descuento que debería tener esta transacción por el simple hecho de haber comprado en esta zona. Y tenemos el precio total, que ya, ¿qué sería el precio total? Sería el total del precio total del pedido menos el descuento. Cuéntame, Leonardo. Buenas noches, profe y compañeros. Profe, en cuanto a la columna de descuentos, pues cuando me fui desatrasando y haciendo el ejercicio, ¿Sí? vi que estaba pues la cifra, digámoslo así. Supongo que hablando de descuentos se hablaría de porcentaje y yo lo puse en porcentaje, ¿está bien? Sí, señor, efectivamente. Ok, Efectivamente. ok. Efectivamente se maneja en porcentaje. Entonces a mí me gustaría saber aquí, en esta base de datos, eh, cuál es el descuento que se dio por la transacción. ¿Para qué? Para luego poder hacer una tabla dinámica en el que me digan, listo, ok, una tabla dinámica, no, perdón, un gráfico que me diga, ok, listo. Se dio para esta transacción 1, se dieron de descuento 300.000 pesos. Que esa es una información que ustedes si buscan en otras tablas, lo más cercano que vamos a tener es saber cuánto descuento se da. Es lo más cercano que vamos a estar. Pero no sabemos para cada transacción que tenemos en nuestro informe de ventas, para esto que se vendió, cuánto se dio de descuento, cuánto fue el valor de ese descuento. ¿Para qué? Para que luego miremos cuáles son las zonas que se dieron más descuentos en este periodo de tiempo. Entonces, por eso, Profe, señor, ay, disculpe, qué tranquilo. pena. ¿Y de pronto alguna columna de ganancias netas y ganancias brutas serviría allí? Sí, Pues hablando de, ¿cómo se sacaría esas hablan- ganancias netas y esas ganancias? teniendo en cuenta el porcentaje de descuento, o sea, la venta, teniendo en cuenta la venta del total de unidades y teniendo en cuenta también el otro dato del descuento. Ok, listo. Ahí me podrías guiar tú, porque no sabría cómo sacarlo, pues eso ya no tiene que ver con Power BI, sino que son cálculos. Yo lo tomo como, quiero saber en total, ¿cuánto se vendió de esta transacción 1 que se vendieron 155 unidades? Quiero saber cuánto se vendió. Luego quiero saber cuánto descuento se le dio a este registro que vendió 155 unidades. Y luego quiero saber el precio total de esa ganancia. De pronto y por ahí está lo que tú dices, el precio total de la transacción, que es donde de pronto podemos mirar lo que tú dijiste de la Ok, ganancia, sí, ¿no? sí, señor. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que estas son las columnas que hacen falta. Listo. Por el momento, o sea, se pueden sacar muchas más. Uf, muchísimas. Pero para nuestra actividad, para lo que vamos a aprender el día de hoy, vamos a entender que hacen falta esas tres columnas, que no las tenemos en ningún lado. Por eso quiero hacer la diferencia entre lo que sí podemos tener en otro lado, que lo podemos sacar y hacer las gráficas directamente como lo acabo de demostrar, a esta información que no la tenemos. Para eso nacen las columnas calculadas. Hay cosas que no tenemos en otra base de datos, pero que nosotros sí la podemos calcular. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a necesitar para poder hacer el cálculo de todo esto? Sencillo. Nos hace falta saber el valor de la unidad. Que como dijimos, esto lo sacamos de nuestra base de datos de proveedores. Ah, no, perdón, del listado de productos. Y el descuento de zona está amarrado de zona y por categoría. O sea, hay dos bases de datos intermedias que influyen en esa base de datos, que es la que nosotros tenemos que empezar a sacar y empezar a calcular. ¿Listo? Entonces, aquí, cuando nosotros tenemos una base de datos que está conectada, lo primero que quiero que les quede grabado a ustedes frente al tema de que yo voy a utilizar un dato que está en otra base de datos, voy a colocar un ejemplo. Dijimos que para poder sacar el precio de la transacción, necesito conocer de este ID de producto cuánto cuesta su valor unitario. Yo necesito sacar la información de donde yo tengo de mi base de datos ese sería listado de productos. Ahí es donde está el valor unitario. Y si yo quiero sacar descuentos, tengo que irme a la tabla de zona de descuentos, zonas y categorías para poder sacar el descuento de la zona. Como yo tengo que consultar esa información en otra base de datos, acá es donde vamos a empezar a entender nuestro primer conceptico de lenguaje Dash. Es la manera como yo saco la información, como yo la manejo cuando tengo bases de datos con relaciones. Relate lo que hace es, si yo tengo una llave,
Recordamos que eran las llaves. Esta cédula de vendedor se conectaba con otra base de datos de vendedores. Esta zona se relacionaba con otra base de datos que se llama zona. Y este ID de producto se relaciona con una base de datos que se llama listado de productos. Entonces vemos que estos son llaves que se relacionan con otra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que busca Relate? Si yo cuento con esas llaves, él a través de esta fórmula de Relate, lo que va a hacer es, ok, tengo esta llave y voy a buscar esa llave a qué corresponde. Es decir, si yo quisiera mirar cuál es este ID de producto, el valor, entonces él va a coger este 21 y lo va a consultar dentro de la base de datos que nosotros tenemos con nuestro listado de productos y va a decir, este 21 corresponde a esto. Es lo que va a hacer a través de esta función llamada Relate, que es lo que quiero que tengamos en cuenta. Listo. Hay varias opciones, claro, pero como les dije, vamos poco a poco. La que quiero que en ese momento quede en la mente es Relate. Es decir, a esta base de datos de acá, lo que vamos a hacer es traerle la columna de el precio unitario, vamos a traerle la columna de el porcentaje para poder nosotros realizar nuestros cálculos. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Y si nos alcanza el tiempo frente a columnas calculadas, vamos a ver el lookup. Lookup es como un estilo de buscar B para que podamos hacer el mismo ejercicio, pero ya no invocando la tabla y trayendo la otra tabla a través de una columna calculada, sino que simplemente utilicemos la referencia, o sea que no necesitemos la relación, ¿ok? Yo sé que esto es mucha teoría, pero sí necesito que lo tengan en la mente para que podamos trabajar fácilmente. Entonces recordemos que para poder nosotros traer una información de otra base de datos, utilicemos Relate. Y las principales funciones que vamos a manejar nosotros dentro de Dash, dentro de nuestras columnas calculadas y nuestras dimensiones y nuestras medidas, perdón, va a ser sum, que va a hacer referencia a la suma, average, que va a ser relación a todo lo que tenga que ver con promedios, if, que es una condición, si eso sucede, entonces que pase esto, o que no suceda, y recalculate, es cuando nosotros necesitemos utilizar un cálculo, pero realizando un filtros. Quiero que me sume las bases de datos si no sé, la categoría es bebida, por colocar un ejemplo. Ese es el que se utiliza con Calculate. Estos son los que de base ustedes tienen que dominar si quieren tener las bases fundamentales para todo el tema de Dash. Entonces, listo. Ahí fue bastante teoría. De todos modos, yo les paso a ustedes la presentación. La intención es que lo tengamos ahí en el radar, que es lo que vamos a ver. Recordemos que vamos a concentrarnos hoy en columna calculada frente con el lenguaje Dash, claramente. Y vamos a utilizar Relate para que lo tengamos entonces en cuenta. Y ahora sí a lo que nos truje. Entonces volvemos acá a nuestro Power BI. Entonces yo ya espero que después de toda esta labia que he echado, ya los que estaban en el celular ya han podido conectarse al computador y que estén conmigo entonces en esta base de datos. Recordemos que cuando les pida confirmación me van a confirmar. Ninguna de estas dos las tienen que haber hecho ustedes. Esto simplemente era para yo explicar, ¿ok? Lo que yo sí voy a hacer a nivel de columnas, si es necesario que ustedes estén conmigo. Entonces, listo. Me voy a ir a esta visión para que lo tengamos mucho más fácil y más mapeado. Entonces tengo el informe de ventas. Y para poder hacer mi cálculo, lo primero que yo voy a hacer es traer el valor de la transacción. Listo. Estoy en mi vista de tablas y estoy en mi informe de ventas. ¿Tengo que estar obligatoriamente aquí? No. Yo lo puedo hacer en esta visión. No hay ningún problema. Pero ¿cuál es la dificultad? Es que yo quiero que ustedes vean lo que sucede. Entonces por eso me vengo a visión de tabla. Porque acá nos queda mucho más sencillo, poder ver lo que yo voy realizando a través de las columnas calculadas. Entonces, listo. Aquí es donde primero que todo, vamos a traer nuestro valor unitario de cada uno de los productos. Entonces, ¿se acuerdan que cuando empezamos a ver esto de columnas calculadas, les dije, vamos a encontrarlo en medidas, o en este caso, cuando estamos en nuestra vista de tabla, encontramos aquí la opción que dice nueva columna. Si ustedes los tienen así desplegado, lo van a encontrar acá como dice nueva columna. Solamente que yo lo contraigo
para que me quede mucho más espacio para poderles mostrar a ustedes las visualizaciones. Entonces, ¿qué es la intención? Es hacerle clic acá donde dice nueva columna. Entonces, me permite escribir una expresión dash que crea una columna en la tabla seleccionada y recalcula los valores para cada fila. Por eso toma memoria. Entonces nos vamos acá donde dice nueva columna. Y se nos abre el editor del lenguaje Dash. Lo sabemos porque se nos habilita esta barrita, se nos habilita estos botones. Y aquí es donde nosotros empezamos a generar nuestros cálculos. ¿Se acuerdan que en la base de datos pasada, cuando estábamos recién explorando columnas calculadas, yo les dije simplemente que ustedes seleccionen las tablas y las invoquen para que puedan realizar sin ningún inconveniente la columna calculada? Aquí es exactamente lo mismo. Simplemente lo que vamos a hacer es traer la información que tenemos por allá nosotros de lo que vale cada uno de los productos y lo vamos a traer a esta base de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces recordamos que yo les dije, entonces hicimos clic en nueva columna. Esto de acá con toda tranquilidad lo podemos eliminar. Y a esto le vamos a colocar valor unitario. Valor U. Recordemos que aquí, al igual que Python, es bueno generar los espacios. Entonces espacio, esto es igual, espacio, mentiras, a Python o a RStudio, el lenguaje de programación R. Siempre cada cosa con su respectivo espacio. Entonces el valor unitario va a ser igual a ¿qué? Vamos a traer ese valor unitario, ya te doy la palabra, Tomás. Vamos a traer ese valor unitario, ¿de dónde? De nuestra base de datos de lista de productos. Pero antes de yo seguir, Tomás, cuéntamelo todo. ¿Cuál es su pregunta? Profe, no sé si de pronto usted está repitiendo, nosotros ya habíamos hecho ya teníamos esa columna ya en este informe que se llama precio por unidad. En este informe, seguro que fue en esta base de datos. O sea, te sale lo mismo, venta 1, fecha de venta, sí. ¿Sí es la misma? En mi caso yo no la tengo, profe, disculpe que... No, yo tampoco. Yo tampoco la tengo, profe. Cuando dicen no la tengo, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere? No tengo la A la- columna nueva. A la columna que usted piensa explicar, la realidad no la tengo. Ah, ok, sí, no, porque esa la hicimos, fue en la base de datos que trabajamos el viernes, en esa fue la que creamos. En esta apenas la vamos a traer. En esta no la podemos calcular, sino que primero vamos a invocar la información y nos la vamos a traer de listado de productos a esta. Listo. Entonces recuerden que yo les dije, cuando ustedes quieran traer una información de otra columna, de otra base de datos a una base de datos en Power BI que estén relacionadas, ojo, que estén relacionadas, vamos a utilizar relate. Uy, perdón. Relate. Y acá está, mira, relate. Acá está la base de datos de relate. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a traer? El precio unitario. Profe, es que tengo muchas bases de datos y no me acuerdo dónde está esa base de datos. Tranquilos. Lo bueno del lenguaje Dash es que nos permite hacer exploraciones. Entonces, yo me puedo entrar tabla por tabla de las que tengo acá para mirar dónde tengo el dato que necesito. Entonces, en ese caso, voy a entrar primero a categorías. Voy a colocar categorías. Y mire que al colocar categorías, se me explica todos los datos que están dentro de categorías. En categorías tengo categoría zona, descuentos, punto de venta. Eso quiere decir que no está dentro de categorías. Puedo borrar. Siguiente tabla, informe de ventas. No, porque justamente estoy en esa tabla. Siguiente tabla, lista de productos. Coloco list. Y mire, me sale todo lo que está dentro del listado de productos. Y al analizar, mire que acá dice que dentro de la base de datos del listado de productos está el precio unidad. Selecciono ese. Como yo abrí acá paréntesis, tengo que cerrar el paréntesis. Y esto es el lenguaje Dash. Es a través de los comandos poder decirle a Power BI qué es lo que yo necesito. Esto es lenguaje Dash. Y yo lo que le estoy diciendo a él es, de esta base de datos que yo tengo un ID que se relaciona con listado de productos, el cual es ID de producto. Él con relate, él hace todo ese cálculo él solito.
Si yo le coloco relate, él va a decir, ok, esta es la base de datos de informe de ventas. Y él me está pidiendo que saque algo del listado de productos. ¿Qué tengo para relacionar? El PUN. Solo va a encontrar el ID de producto y lo va a relacionar y lo va a traer acá. Entonces con esto yo puedo hacer varias opciones. Le puedo dar Enter o le puedo dar el chulito de acá. Como quieran, como lo deseen, como lo decidan. Cualquiera de las dos opciones está bien. Esperamos que ejecute la fórmula. Recordemos, va a tomar memoria. Lastimosamente así son las columnas calculadas. Porque a cada uno de estos registros, él le va a traer el precio unitario. Acá no estamos calculando nada. Simplemente estoy invocando ese dato que tengo en otra tabla y lo estoy trayendo acá. Es lo único que le está haciendo. Y lo va a hacer registro por registro a cada uno. Y lo va a mostrar acá. Entonces, por ejemplo, miren que ya me están apareciendo datos y ya me va a mostrar todos los valores unitarios. Me confirman porfa con una reacción si a ustedes también ya les salió el valor unitario. Profe, luego de eso, entonces hay que cambiarle la categoría a ese atributo, ¿no? ¿Señor? Sí, y cambiarle a símbolo de pesitos. A moneda. Sí, señor. Porque es un valor unitario. Entonces, listo. Acá tenemos, profe, ¿y usted cómo sabe que eso quedó bien? Me gusta que duden. Esa es la pregunta. Me gusta que duden. Pues verifiquemos. Primero pongámosle pesitos para que nos aparezca el símbolo pesos. Y ahora, siempre que ustedes tengan ese tipo de situaciones, duden, porque pues uno nunca sabe que esto en verdad si esté sacando bien los datos y usted depende darle a su jefe unos buenos datos si esto está haciendo las cosas bien o no las está haciendo bien. Entonces verifiquemos. Según esto, nos está diciendo a nosotros que el producto 21, ojo, el ID de producto 21 cuesta 74.000 pesos. 21, longa yo la anoto porque yo tengo muy mala memoria. 74.638. Eso cuesta el producto 21. Vamos a ver si es cierto. Yo me voy a ir a la base de datos del listado de productos. Él me abre y verifiquemos el producto 21. Mire que el producto 21, 74.638. Bueno, acá también me falta colocar el símbolo pesos. Pero si notan, o sea, sí me trajo el valor que es. Entonces, cuando ustedes tengan dudas si algo lo hizo bien o lo hizo mal, compárenlo manualmente. Con que cojan random uno o dos datos, les permite a ustedes poder estar seguros que lo que hizo Power BI está bien. Entonces, en este caso, nosotros ya contamos dentro de nuestra base de datos de informe de ventas, ya contamos con el valor de la unidad. Ahora sí, tenemos cantidad y tenemos valor de la unidad. Ya con total tranquilidad podemos calcular el precio total de la transacción. Digo, el precio total del pedido. Entonces, en este caso, mire que yo no le estoy haciendo clic a nada. Yo podría estar también en esta visión, pero me voy donde dice nueva columna. Otra vez se me vuelve a abrir el editor de Dash, en el cual yo le voy a hacer el cálculo. Recordemos que todo lo que nosotros pensemos en temas de cálculos, yo se lo puedo decir a Power BI que me lo haga, siempre y cuando yo sepa cómo darle la sentencia. ¿Listo? El lenguaje no es complejo en el nivel básico. Cuando ustedes van metiéndole la ficha y van aprendiendo más de Dash y van subiendo el nivel, sí se pone complejo. Porque tienen que tener mucho cuidado con espacios, paréntesis, comillas, llaves. Todo lo que gira alrededor de la fórmula suele ser, ¿cómo poderlo decir yo? Complejo. Pero siempre cuando ustedes estén muy atentos no van a cometer ningún error. Pero lo importante es que empecemos a manejar este dash básico. Entonces, en este caso, a esta nueva columna le vamos a llamar total venta. Además lo va a pegar. Total venta. Total venta es igual a ¿qué? Es igual, mire que acá nosotros tenemos nuestra cantidad y tenemos el valor unitario. Entonces, todo esto, ¿dónde está? Dentro de nuestra base de datos informe ventas. Recordemos que cuando vamos a hacer un cálculo, tenemos que invocar la tabla, ¿cierto? Entonces, en este caso, la tabla, ¿cómo se llama? Se llama informe de ventas. Entonces, tengo dentro de informe de ventas todos los ítems que hay.
hasta mire, me aparece valor U, que fue el que acabé de crear. Entonces le voy a decir que al valor unitario, espacio, me lo multiplique, espacio, por informe de ventas, cantidad. En este caso no hemos abierto paréntesis, o sea que no hay ningún paréntesis que cerrar. Si ustedes cierran con paréntesis dash va a generar un error. Entonces por eso les pido que ustedes siempre estén muy pendientes, que cuando abran una fórmula, si abren con paréntesis, cierren con paréntesis. Pero si no utilizan paréntesis, pues no vayan a colocar un paréntesis por ahí mal colocado, porque ahí es donde empezábamos a tener conflictos. Entonces vuelvo y repito, total venta es igual a informe de ventas del valor unitario por, en la base de datos de informe de ventas, cantidad. Recuerden, le dan enter o le dan el chulito, cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente, y esperamos que nos arroje el cálculo de la transacción. Aprendimos en estos momentos. Francisco, cuéntamelo todo. Profe, después de que yo haga el relate con cualquiera de las tablas, puedo jugar en esa misma tabla, por así decirlo, con todos los datos, mejor dicho. Sí, pero ¿cuál es el punto, Francisco? Es que utilices el relate siempre y cuando lo necesites. Porque como te decía, cada vez que tú creas una columna calculada, pongamos un ejemplo, tú tienes una base de datos de 4 millones de datos. Imagínate a cada dato hacerle Power BI ese cálculo. Ahí es donde colapsa. Entonces, relate lo vamos a utilizar es cuando sea estrictamente necesario que yo tenga que tener el dato al lado. Como en este momento vamos en un proceso de aprender a caminar en tema de Dash, vamos a sacar acá el relate para hacer el cálculo. Pero la intención es que, sea terminemos hoy o mañana, podamos hacer con el lookup, que ese sí me funciona con referencias. Yo no tengo que traer los datos a través de relate, sino que yo los puedo invocar lejanamente para poder crear mi columna. Es decir, yo podría hacer esta de total ventas sin necesidad de tener en esta base de datos el valor unitario. ¿Me hago entender, Francisco? Sí, señor, más o menos es lo que yo comprendería es cuando uno hace un inner join, por así decirlo, que lo incluya dentro de la consulta. Exacto. O un left o un outer join que vaya y busque si ese dato está allá. Exacto. Yo lo relaciono como, bueno, para palabras más castizas, para las personas que no manejen temas de bases de datos o conocimientos de base de datos, todos aquí mínimos conocemos Excel. Entonces, prácticamente el lookup es como un buscar B. Es esto, encuéntremelo en la base de datos que está allá y tráigame el valor unitario y con eso multiplíquemelo con la cantidad que yo tengo acá. Nos estamos ahorrando este paso del valor unitario. Solamente que para poder llegar allá, primero tenemos que conocer, obviamente, cómo hablamos nosotros a través de Power BI con Dash. Pero sí, si es necesario, gracias Rocío, sí, más o menos viene siendo un buscar B. Entonces, el punto de respondiendo a tu pregunta inicial, Francisco, es, si tú consideras pertinente hacer un relate, hazlo, trae el dato, siempre y cuando sea necesario. Si no, cuando aprendamos lookup, mejor utilizas un lookup. Y cuando lleguemos a medida vamos a entender que lo mejor en algunos casos cuando tenemos tantos datos es hacer una medida. Entonces es como a medida que exploramos vamos a ir entendiendo cuál sería el mejor camino. Listo. Entonces miren, acá tenemos Ali, con todo gusto. Acá tenemos el total de la venta, símbolo pesitos. Mire cómo nosotros ya, por el simple hecho de tener los datos, ya pudimos calcular cuál es el total de esa venta. Y ya la tenemos nosotros acá. Listas y perfecta para poderla realizar. ¿Ok? Porfa, me regalan una reacción si ya llegaron acá conmigo y están en total de la venta y ya le colocaron el símbolo de pesos. Ojo, reacciónenme solo si están conmigo en el PC. O sea, si están desde el celular, no necesito la confirmación. Porque pues yo sé que están pendientes, pero yo necesito que me confirmen son los que sí están desde un computador. Listo, perfecto. Me gusta que ya todos vamos al mismo punto. Esto es Dash. Es todo lo que yo tengo en la mente, cómo se lo expreso a Power BI a través de código y cómo puedo manipular los datos que yo tengo en mi base de datos. ¿Listo? Entonces aquí ya sacamos el total de la venta. Ahora, ¿qué les voy a pedir a ustedes? Bueno, en ese momento son las 8. Vamos a salir a nuestro break, unos 10 minuticos,
Regresamos y vamos a ir aplicando un poquitico de gráficas. Regresamos a las 8:11, mientras termino de hablar. Ojo, escúchenme bien la instrucción que voy a dar. Regresamos a las 8:11. A partir de las 8:11 van a tener 10 minutos para que con esta nueva columna de total de venta y de todas las gráficas que vimos en la clase pasada, hagan una visualización y me generen un análisis de interesante. Ojo, recuerden que para la visualización pueden utilizar cualquiera de estas hojas, cualquiera. Pero ustedes pueden decir, quiero ver categoría por total de ventas, quiero ver no sé, la zona por tipo de ventas, la categoría de producto por total de ventas. Háganme un análisis que tenga que ver con cualquiera de estas tablas, pero sí o sí, dentro de ese insight tiene que estar el... De ese insight tiene que estar el... Rocío, cierra el micrófono, por favor. Tiene que estar el total de la venta. ¿Listo? Cualquiera de los que ya vimos. Van a realizar un insight, un gráfico y me van a sacar una conclusión, pero que tenga que ver con el total de la venta. ¿Me regalan la última confirmación si es clara la instrucción? Para que nos podamos ir a break. Tengo la confirmación de Ángela, Francisco, Leonardo. No, profe, Viviana. Vamos a generar un gráfico de cualquiera de los que están acá. Tú vas a tomar cualquiera. Esto de los que ya vimos en clase. Y vas a analizar un análisis. Tú dices, bueno, yo quiero mirar una gráfica que me muestre el análisis del punto de venta, pero siempre vamos a tener en cuenta que nuestro campo calculado que acabamos de hacer de total de la venta. Este tiene que estar implícito dentro del gráfico. Y que después del gráfico tú me puedes decir, profe, analice esto. Eso es lo que quiero que hagamos. Coge cualquier visualización, explora cualquier campo, pero que esté incluido dentro de esos campos el total de la venta. Entonces tú me quieres decir, quiero mostrarle al profesor el método de pago que más tuvo el total de venta. O sea, con tarjeta se vendieron tanto plata, con efectivo se vendió tanta plata. O no le quiero mostrar eso al profesor, le quiero mostrar al profesor, acá hay otros más datos. Ya nos vamos a break. Quiero mostrárselo por no, acá no me dice nada. En proveedor sí me dice. Se lo quiero mostrar al profesor por categoría de producto. O se lo quiero mostrar por nombre de producto. O por proveedor. O quiero mirar cuál fue el vendedor que más vendió. O quiero mirar cuál fue la zona que más vendió. Hazme el análisis que tú quieras. O todos me hacen el análisis que quieran. Siempre y cuando dentro de ese análisis esté incluido el valor de la venta. ¿Listo? Eso es lo que pido. Bueno, 8:13, eso quiere decir que nos vemos a las 8:13. Y de 8:13 a 8:23 ustedes me van a mostrar el análisis. Yo cojo así random a cualquier persona, por ahí unas 3 o 4, que rápidamente me cuenten, me muestren pantalla y me dicen, profe, esta es mi visualización, intuyo esto. Eso es lo que quiero. Rápido, conciso, para poder yo coger así que 4 o 5 personas random. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 8:13. Voy a detener la grabación para que los insights queden en la grabación. Y nos vemos entonces 8:13.